Bien, vamos a empezar con la clase de hoy, interfaz. El tema es... Permítanme. Ya. El tema de hoy es interrupciones y llamadas al sistema. ¿Sale? Vamos a ver esto por acá. Entonces, primero, ¿qué es una interrupción? Una interrupción es un programa o un mecanismo que me permite ejecutar una secuencia de instrucciones interrumpiendo el programa principal. Yo puedo estar ejecutando un programa, pero entra otro programa a interrumpir, como por ejemplo el mouse. Cuando yo hago esto, ¿verdad? Tengo una presentación aquí en tiempo real y estoy mostrando la información, no nada más aquí en mi pantalla, sino también se está transmitiendo, ¿verdad? Gracias a Teams. Pero cuando muevo el mouse, se interrumpe lo que está haciendo y me permite hacer esta demostración y mover el mouse. Este es un ejemplo de interrupción. Esta es una interrupción por hardware. Dice aquí, y luego restablecer la ejecución del mismo sin afectarlo directamente. Las interrupciones pueden ser producidas por hardware o por software. La interrupción por hardware son producidas por un dispositivo y viajan por el mismo bus del sistema. Ejemplos de interrupción de hardware, como dijimos, el mouse, o ya mandé a imprimir algo, me tiene que avisar que ya llegó el trabajo, que se imprimió bien o que se imprimió mal, etc. Y la otra son por software. Las interrupciones por software son producidas por medio de la ejecución de una operación especial que se conoce como llamada al sistema, system call, o por errores producidos dentro de un proceso, también conocidas como excepciones. Ustedes ya saben manejar excepciones, por ejemplo, cuando están manejando un código en Java, ¿qué es la excepción más común que manejamos? Pues usamos una cosa que se llama try catch, ¿verdad? ¿Alguien ha usado el try catch? No. Ustedes trabajan en Java, por ejemplo. Aquí más bien sería catch. Que lo que hace es capturar una excepción. Una excepción. ¿Ya se acordaron de estos codiguitos mágicos? Ok, más adelante lo vemos. Son códigos de Java que permiten atrapar errores, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ejemplo de esto. Las interrupciones. Las interrupciones se pueden dar por ejemplo, aquí un sonido que se tiene que ejecutar cuando se acaba un proceso, ¿no? Se termina de subir el video y hace tin, otro, eso es un tipo de interrupción. Va a interrumpir lo que yo esté haciendo, aunque esté todo sonando la música en YouTube, aunque tenga mi aplicación aquí ejecutándose, aunque tenga Excel, aunque esté trabajando, aunque esté programando, se va a hacer presente ese sonidito. Esa es una interrupción. O si la impresora está trabajando y requiere datos, o si el monitor, también si hay una solicitud aquí del monitor. Bueno, el monitor no es de entrada, pero puede que tenga algún problema, alguna falla, entonces sí me regresa una información que no es para nosotros, es para el microprocesador, pero igual le manda información, ¿no? Por ejemplo, como imagen no detectada, o no encuentra la señal, el cable, etcétera, ¿no? Y este que está acá, que dice, bueno, más o menos trata de ser de memoria. Por ejemplo, aquí a lo mejor la memoria no está funcionando al 100, ¿no? La memoria es lenta. No sé si les ha pasado que tienen a veces alguna memoria que pusieron mal. Para los que llegan a instalar memoria RAM, si no le pones de la frecuencia que debe ser, a veces puede ser que tu pantalla o tu trabajo, la computadora se vuelva lenta y no sabes por qué. Entonces es por la diferencia de la frecuencia. Entonces te manda errorcitos y te manda avisos de, no, bueno, no a ti, pero sí al sistema operativo o al procesador o al BIOS. Entonces ese es otro tipo de interrupción. Y también puede ser por software. Entonces las de arriba eran, acuérdense, por hardware. Estas son por software. Una aplicación, un sonido. A lo mejor se está tocando la música, se acabó la lista de reproducción, o está tocando música de Spotify y te está avisando que ya no tienes internet. Ahí es una llamada al sistema para que investigues qué es lo que está pasando. O estás usando internet y dejó de funcionar internet, entonces también te manda aquí una llamada, ¿no? De no hay internet.
cuando usas Cortana, por ejemplo, Cortana ya ven que debe usar Internet, también puede ser que si no está funcionando bien, pues te marque que hay un problema. Y estas llamadas, ojo, no son tanto para el usuario final, sino son tanto las interrupciones como llamadas al sistema. Estamos hablando de una comunicación interna de la computadora, donde entre los elementos que la componen tratan de ponerse de acuerdo, ¿sale? Otro ejemplo, ahí está el mail, etcétera. Entonces, llamadas al sistema. Las llamadas al sistema proporcionan una interfaz con la cual se puede invocar a los servicios que el sistema operativo ofrece. Entonces, recuerden, interrupción era con hardware, ¿verdad? Y las llamadas al sistema ya es la forma en la que se le llama al software. Control de procesos. La única forma en la que un programa pueda solicitar operaciones al sistema operativo es un control de un proceso, la administración de los archivos, la administración de dispositivos, mantenimiento de la información, comunicación. El más común pues va a ser obviamente el procesador. Cuando tú manejas, la administración de los archivos. Por ejemplo, estoy en mi PC, entonces este programa, el administrador de dispositivos, envía información todo el tiempo de si hubo algún problema con alguno de los adaptadores, ¿sale? El hardware, si hubo algún problema, si el driver no le quedó, si está marcando un error aquí cuando tenemos un error, algo que no funcionó, o por ejemplo, le pusiste un Bluetooth a tu máquina, pero lo cambiaste porque tenías varios Bluetooth y resultó que ese driver no era de ese dispositivo, entonces, aparte de que se empieza a calentar, te va a marcar un error. Algún problema hubo. No es tanto en hardware, es en software, ¿verdad? Algo está pasando que te está marcando un error. Muy bien. Dice, llamadas al sistema, son llamadas que ejecutan los programas de aplicación para pedir algún servicio al sistema operativo. Vamos a tener dos tipos, unas que son las no bloqueantes y unas que son las bloqueantes, su nombre lo dice. Las no bloqueantes son aquellas llamadas en las que si no hay respuesta, el sistema no se va a quedar trabado. Y las bloqueantes son aquellas en las que si no me dan el resultado, se va a quedar ahí esperando hasta que por fin tenga los datos. Eso lo podemos ver muy fácilmente en Simuproc, por ejemplo. En Simuproc, ¿se acuerdan? Cuando ejecutamos un programa y que está solicitando datos de un LDT, por ejemplo aquí, ¿no? Y digo LDT, vamos a editar aquí. Y digo LDT, valor y H. Entonces, en este caso, este LDT sí está necesitando que se ejecute completo y que se quede ahí hasta que no le mostremos la información que pide. Entonces, aquí, por ejemplo, no va a avanzar. No va a avanzar hasta que yo le ponga un valor, el que sea, y le dé Enter. Y ahí se puede quedar todo el día. Se va a quedar ahí. De este simuladorcito, ¿verdad? Si fuera real, obviamente que un programa que no está bien hecho, pues, se va a quedar bloqueado. No debería de pasar. A menos de que, o sea, sí hay programas que pueden ser bloqueantes. ¿Cuándo llega a ser bloqueado el sistema? Cuando no tenemos memoria para paginación, cuando no hay cómo salvar el estado actual. Ahí sí puede llegar a bloquearse la máquina. Un ejemplo, lo de la memoria que les decía. ¿Alguna vez les ha salido pantalla azul? ¿Saben a qué me refiero? Cuando en tu computadora llega a haber pantalla azul, que de repente se traba, ¡pum!, te pone la pantalla azul y ahí se queda trabada. Ya no hay forma de regresar, tienes que apagarla y volverla a encender. Eso es un problema de memoria. Puede ser que la memoria ya no está haciendo su función, que es almacenar el estado actual del sistema, para que tú puedas abrir, simplemente para abrir otra pantalla, por ejemplo.
Yo aquí tengo mi programa, fíjense aquí, yo, por ejemplo, me quedé en esta pantalla, ¿no? Aquí me quedé. Pero necesito ir a ver algo que tengo en otro archivo, en un archivo Adobe. Saco aquí el PDF y lo leo. Fíjense en qué posición me quedo aquí, página 5, regreso y yo debo de poder regresar a la página donde estaba. ¿Sí? Eso lo hace la memoria. O sea, tengo que guardar el estado actual de cómo se ve la pantalla, en qué posición estaba, en qué posición el puntero del archivo, en el recorrido del archivo, en qué posición me quedé. Y luego, cuando me vaya a la otra pantalla, ver y que efectivamente también se quede aquí. Eso se llama el buffer de memoria. Entonces, si el buffer de memoria no está funcionando bien, ahí sí seguramente se va a pasmar la computadora, porque es muy importante tener suficiente área de memoria para escritura y guardar la información RAM de donde voy. Obviamente que esto solamente es mientras estoy trabajando. Una vez que reinicie la máquina, pues ya se acabó toda esa parte. Pero bueno, si a alguien le ha salido una pantalla azul, eso significa que perdió no pudo hacer su trabajo en la memoria RAM, no pudo guardar la información del buffer, del estado actual del sistema, de la pantalla que usa el usuario final, y por eso tuvo que reiniciarse. Y esos casos, bueno, ese tipo de problemas se da porque la memoria ya se dañó o porque no son compatibles. A lo mejor estamos poniendo dos SIMs de memoria que no son compatibles, que trabajan a diferentes velocidades y entonces pues se traba la máquina. ¿Ok? Bueno, entonces sería ese el bloqueante. Bloqueante es espera de los resultados. Un hilo hace una llamada bloqueante, todos los hilos se bloquearán. Si hace una llamada no bloqueante, los demás hilos podrán seguirse ejecutando. Entonces, bloqueante es que ya se queda ahí pasmado y ya perdió comunicación y se muere la máquina, ¿no? Lo mismo pasa cuando alguien hace un mal programa, por ejemplo, en un celular. Haces un mal programa y ¿qué pasa? Que se queda tu celular ahí, ya no quiere arrancar, ya no quiere jalar. Es porque seguramente no le regresaron el mando a la pantalla principal. Cuando una persona hace una aplicación para celular, vamos a tener una pantalla principal, ¿no? Como la interfaz de usuario, que puede irse cada vez más adentro a diferentes pantallas, al igual que un sistema normal. Entonces, si no le regresas el control a la pantalla principal, no hay un sistema operativo de fondo que pueda soportarlo. No es tan potente el sistema operativo de fondo como en una computadora y entonces se pasma y se pierde. Ya no nos queda otra más que reiniciar. ¿Ok? No bloqueantes. ¿Cuál será no bloqueante? Bueno, cuando es un problema menor, en el que sí se requiere llamar al sistema, pero no es tan grave. Por ejemplo, mi mouse deja de funcionar, ¿no? Cuando me pasó apenas el día. Entonces el mouse ya estaba por aquí medio lastimado, llegó mi gato, a lo mejor lo jalorneó, dejó de funcionar, y bueno, es un equipo importante el mouse, pero como tiene aquí el pad, ¿no? De la tablet, de la laptop, pues bueno, por lo menos se puede continuar porque tengo, sí se pasma unos segundos, pero con que yo dé clic con el pad en otro lado, pues con eso puedo obtener el control nuevamente y ya nada más desconecto mi equipo. Pues es una llamada al sistema no bloqueante. ¿Ok? Si yo quiero utilizar, ahí sí sería interrupción, ¿no? Si yo quiero utilizar, o el mouse me está hablando, ahí sí es interrupción. Muy bien. Entonces, a ver. Dice, el sistema proporciona una interfaz con la cual se puede invocar a los servicios que el sistema operativo ofrece. Recuerden, los servicios que el sistema operativo ofrece, ¿sale? Es la única forma en la que un programa puede solicitar operaciones del sistema operativo. Es control de procesos, administración de archivos, administración de dispositivos y mantenimiento de la información, comunicación. Ok, vamos al ejemplo que les estaba yo dando hace ratito. Por ejemplo, aquí ejecuto un código, esto es un try catch, que es algo muy común que maneja Java para tener control de las excepciones. ¿Qué es una excepción? Una excepción es un problema grave, ¿no? Por falla de datos de, por ejemplo, capturo un archivo, pero el archivo no tiene el formato, o está corrupto, está dañado, o ejecuto un hilo, por ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de un hilo. Un hilo como es tiempo del procesador que me puede llegar a afectar. Entonces,
requiero forzosamente tener un capturador de errores, porque si no, corre el riesgo de que se quede mi programa ahí en un bucle y que yo no pueda salir de ahí. Entonces, por ejemplo, perdón, tengo aquí un t.start, va a iniciar la ejecución de mi hilo, y aquí le voy a poner, por ejemplo, system, for int i igual con 0, to i menor a 100, o a 1000, no sé, más. Le digo aquí que me imprima system.out.println. Y más abajo, bueno, tengo que meter esto en entre llaves. Y aquí a lo mejor le puedo decir t.sleep. Le digo, descánsate 100 milisegundos y vuelve a empezar. Va a pintar 1, 2, 3, pero con una pausa, 4, 5, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que no pasa nada y que todo sale bien. Al final no marca ningún problema, pero podría llegar, como está usando tiempo de procesador y como está generando un hilo y se está metiendo con el kernel, cualquier aplicación que utiliza tiempo de procesador, como se podría quedar ahí trabado, requiere forzosamente usar try catch. Entonces, este es un ejemplo de un capturador de errores que evita que se quede ahí pasmada la máquina. ¿Sale? Entonces, cualquier cosa que yo acceso directamente al procesador, al tiempo del procesador, y que podría llegar a dejarlo en problemas, me va a requerir Java, por ejemplo, que yo ponga algo como esto, una protección, para que no se quede trabado. Entonces, aquí lo que yo haría es, en caso de que haya algún problema, por ejemplo, hice un programa que nunca termina, hice un while algo, mi programa simplemente no podría terminar, entonces yo debo por aquí tener la posibilidad de poderlo cortar y de que me indique cuál fue el error. Entonces, en este caso nada más le digo system.out.println y que me imprima el error. Con este codiguito me imprime cuál fue el error, o por qué fue que se trabó y ya no pudo salir. ¿Ok? Ponerlo un poco más grande la letra. Para que se alcance a ver si baja un poco la calidad después. Pero bueno, try catch es un tipo de ejemplo, ¿no?, de esto. Me permite hacer como dijimos aquí, creamos un hilo. Este hilo se inicia y después se usa como una pausa, ¿no? Lo uso como reloj para pausar esta ejecución. Igual para gráficos, por ejemplo, como se mete uno con la memoria gráfica, la memoria de gráficos, para que no se dañe la memoria, para que no causemos conflicto, por ejemplo, que yo esté sobreescribiendo memoria y que no le cause problemas a lo mejor para imprimir otra cosa. Entonces me va a solicitar siempre un try catch. Pues cualquier aplicación que te pide try catch generalmente es porque está entrando en alguna parte delicada del sistema y tienes que asegurarte de no causarle conflictos. ¿Ok? Otra cosa que, por ejemplo, vale la pena poner ahí un try catch es si vas a usar, cuando puedes sacar una operación que puede no darte un valor finito, a lo mejor también conviene ponerle ahí un try catch. Ok. Entonces, recapitulando. Hoy vimos interrupciones y llamadas. Las interrupciones dijimos que eran mecanismos que me permiten ejecutar bloques de instrucciones interrumpiendo al programa y después restableciendo su funcionamiento. ¿Sale? Permite ejecutar un bloque de instrucciones interrumpiendo la ejecución de un programa y luego restablecer la ejecución del mismo, sin afectarlo. Estas pueden ser por hardware o por software. Ejemplos de hardware, pues son el aviso, ¿no?, de algo que está terminando de ejecutarse, impresora, monitor, discos duros, etcétera, todos los periféricos. Y por software, puede ser una aplicación que requiera atención, una actualización, una librería que no se encontró para poder ejecutar un programa,
un mail que llegó a tu correo, todo lo que sea software. Todo esto tenemos que tener la capacidad de hacerlo desde ensamblador en un microprocesador. Por ejemplo, si a ti te encargan hacer un microcontrolador que pueda recibir, por ejemplo, un mensaje a distancia, entonces tenemos que meternos directamente con una interrupción. Llamadas al sistema. Las llamadas al sistema proporcionan una interfaz con la cual se puede invocar a los servicios que el sistema operativo ofrece. Entonces dijimos que estas llamadas al sistema podrían ser para controlar un proceso, para administrar archivos, para administrar dispositivos, para mantener actualizada la información o para comunicarse con algún equipo o alguna persona a distancia, ¿no? Con algún, bueno, más bien más que persona, otra computadora a distancia, algún otro sistema a distancia, como un socket, por ejemplo. Un socket es un buen ejemplo de esto. Y, bueno, la llamada al sistema, lo que importa aquí que recordemos es que proporcionan una forma de invocar información o un servicio que ofrece el sistema operativo, ¿sale? Entonces, lo que importa aquí es recordar que es la forma de invocar a los servicios que ofrece el sistema operativo. Muy bien. También dijimos que había llamadas no bloqueantes y llamadas bloqueantes. Las llamadas no bloqueantes me dejan seguir trabajando, mientras que las bloqueantes se va a quedar ahí a la espera y hasta que no resolvamos el problema grave, no se puede finalizar. También pueden darse como resultado de una mala programación, donde no se regresó el control al menú principal o a la aplicación principal que tenía el control, como en el caso de un microprocesador, que generalmente tenemos una aplicación principal o una página inicial, o como en un celular, en donde también tiene una página principal y que yo debo siempre recuperarle el sistema en el orden en el que entró. ¿Okay? Y un ejemplo de esto era este de hilos, un pequeño programa de hilos que utiliza try-catch, y que en ese try-catch me está asegurando que no se quede ahí pasmado, ¿verdad? Que pueda regresar el control y que en caso de haber un problema, pues simplemente recupere el control y me lo muestre en pantalla a través de este system.out.println E de la excepción, la impresión de la excepción. Ok. Bien, entonces, con esta información, la próxima clase vamos a trabajar un poquito ya en programar este estilo. Por esta semana no les dejé ninguna tarea. Voy a cerrar la grabación primero. Hasta luego, los que están en la grabación. Cuídense mucho. Por esta semana no tenemos tarea hasta el lunes de la próxima semana. Cuídense.